Él descubrió un amor oculto, activó un fideicomiso y transformó su vida en 30 días increíbles. Juan, un arquitecto que había escalado en la competitiva jungla profesional de la Ciudad de México, se sentía atrapado en la sombra de su pasado. A pesar de haber diseñado edificios que desafiaban la gravedad y la lógica, la desconfianza de sus colegas siempre lo perseguía. Las miradas furtivas que le lanzaban cuando lograba un nuevo cliente, los murmullos sobre su origen humilde, todo eso lo hacía dudar de sí mismo. ¿Es posible que yo, un niño de un barrio olvidado, merezca este éxito? Se preguntaba, con el eco de las burlas resonando en su mente. Un éxito que le parecía incompleto, como un proyecto a medio construir. Su vida cambió repentinamente una mañana. Una carta de un abogado apareció en su escritorio, con la firma de su abuela que había fallecido hacía poco. La emoción lo invadió, pero su corazón se detuvo cuando leyó las condiciones del fideicomiso que había heredado. Para acceder a esta fortuna inesperada, debía redescubrir un amor oculto que, de alguna manera, lo conectara con sus raíces emocionales. La imagen de María, su primer amor, se dibujó en su mente. Había sido la chispa de su adolescencia, la musa que soñaba con volar lejos de su hogar. Pero había tomado otros rumbos, y Juan no había podido seguirle el paso. Mientras contemplaba su futuro, un dilema moral se adueñó de él. La presión de su familia y de su entorno era abrumadora. ¿Qué tal si María ya no siente lo mismo? Se decía mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Debo sacrificar mi carrera por una ilusión? Pero también sentía ese ardor dentro que le pedía que arriesgara todo por el amor que había dejado atrás. Esa noche, casi no durmió. Se preguntó si valdría la pena revivir una conexión que podría estar enterrada bajo el peso de los años y las decisiones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaban los días, Juan dedicó horas a reconstruir su relación con María. Sin embargo, la realidad se ensañaba con él. La desaprobación de su familia lo ahogaba, le repetían constantemente que solo el trabajo podía traer satisfacción a su vida. La felicidad es un lujo, le decía su padre, y sus palabras martillaban en su mente como un eco. Pero la imagen de María, con su sonrisa y su arte, podía revertir las sombras en su corazón. Era como un rayo de sol que iluminaba su mundo gris. Las tensiones crecían cuando un antiguo compañero de trabajo comenzó a murmurar sobre su búsqueda, desatando rumores en la oficina que amenazaban no solo su carrera, sino su propia identidad. ¿Qué perderé si me dejo llevar por esta locura? Dudaba Juan, sintiéndose atrapado por las expectativas, por el miedo a fracasar de nuevo. La necesidad de cumplir con su familia lo estrangulaba, pero la idea de dejar ir a María lo desesperaba. Justo en el momento más crítico, cuando la verdad del fideicomiso parecía inalcanzable y su corazón latía con dudas, Juan se enfrentó a un abismo emocional. ¿Qué camino debía elegir? ¿La búsqueda de su amor verdadero o el compromiso con un mundo que nunca lo aceptó del todo? La angustia lo invadía, y mientras se asomaba a la incertidumbre de su futuro, la pregunta retumbaba en su interior, ¿sería el amor suficiente para construir lo que realmente anhelaba? La mañana tras la tormentosa noche de recuerdos, Juan se despertó más decidido que nunca. Había pasado horas reflexionando, sopesando sus opciones y finalmente decidió que no permitiría que el miedo a lo desconocido lo detuviera. Se dio cuenta de que si quería cambiar su vida, debía hacer frente a la incertidumbre. María era un eslabón fundamental, no solo en su pasado, sino también en el arquitecto que deseaba convertirse. La primera decisión había sido clara, contactarla. El día se tropezó con la inseguridad,
el golpe del correo no se hizo esperar. Con el corazón latiendo como un tambor, Juan escribió un mensaje. Palabras cuidadosamente elegidas fluyeron levemente, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al juntar cada línea, sentía que el pasado lo abrazaba y lo empujaba hacia un futuro prometedor. Cuando envió la carta, un torrente de ansiedad lo envolvía. ¿Y si la respuesta fuera un seco rechazo? Pero aún en ese temor, una claridad emergió en su mente. Juan comprendió que había estado diseñando su futuro dentro de los contornos de lo que otros esperaban. Ahora, enfrentaba su verdadero deseo, su propia declaración de independencia emocional. Días después, mientras se concentraba en un proyecto arquitectónico ambicioso en su estudio, la notificación de un mensaje rompió el silencio. Con manos temblorosas, abrió la respuesta de María. Sus palabras estaban cargadas de nostalgia y calidez. He estado esperando oír de ti, decía. Fue un destello en medio de la oscuridad que había estado experimentando. Sin embargo, daba cautela sobre la distancia que los años habían creado. Su respuesta encendió una chispa de esperanza, pero también trajo nuevas inseguridades sobre su propia capacidad para reconstruir lo que había perdido. El encuentro se planeó en un pequeño café del centro, un lugar plagado de recuerdos compartidos. El día finalmente llegó, y aunque el cielo gris amenazaba con llover, Juan se sintió enteramente vivo. Mientras se arreglaba, su reflejo le devolvía un hombre que había comenzado a combinar el arquitecto exitoso con un soñador dispuesto a arriesgarse de nuevo. Al entrar al café, el aroma del café fresco mezclado con la música suave lo envolvió. Su mirada la encontró entre la multitud, y el tiempo pareció detenerse. María, con la misma esencia de su juventud, lo sonrió con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Habían pasado años, pero el brillo en sus ojos lo transportó de regreso a momentos de su infancia. La conversación fluía con facilidad, y cada palabra parecía construir puentes sobre el abismo del tiempo. Juan empezó a revelar sus temores, el peso de las expectativas familiares, los sacrificios que había hecho por su carrera, y cómo se había sentido perdido. María compartió su camino, sus desafíos y cómo el arte había sido su refugio. A medida que la charla avanzaba, Juan se dio cuenta de que su arte, su pasión, había sido un poderoso motor que lo ayudó a entenderse a sí mismo. Con cada intercambio, ambos nobles aprendían a sacar el valor de sus historias. Sin embargo, mientras la alegría llenaba el aire, el espectro de la verdad sobre el fideicomiso aún se cernía sobre Juan. ¿Era realmente la búsqueda de María solo parte de la condición de su herencia, o había algo más profundo en su conexión? La pregunta lo atormentó durante todo el encuentro, y a medida que se despedían, esa inquietud lo siguió como una sombra. Al llegar a casa, se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. La vida que había construido era frágil, y cada decisión lo acercaba a una bifurcación. En su mente resonaban dos caminos distintos, uno que conducía hacia la estabilidad y el reconocimiento profesional, y otro hacia el amor que podría encender su vida de una manera nunca imaginada. Mientras contemplaba las posibilidades, Juan se preguntó si el próximo paso lo llevaría a elegir entre la vida que conocía y el futuro que deseaba desesperadamente. Cuando decidió comenzar a esbozar sus pensamientos, un mensaje inesperado sonó en su teléfono. Era de su antiguo compañero, el que había esparcido rumores, y las palabras lo hicieron temblar. He oído que estás buscando a María. Prepárate, porque los secretos del pasado están a punto de salir a la luz. Ese instante marcó un clímax inminente, donde cada elección que había hecho ahora se enfrentaba a una posible revelación que podría cambiar todo. La verdadera lucha estaba a punto de empezar. Juan no pudo escapar de la marea emocional que lo envolvía tras la inquietante notificación. Su mente comenzó a girar en torno a ese mensaje, como un torbellino que arrastraba sus pensamientos más profundos. Un pasado lleno de secretos, misterios y promesas ocultas. ¿Qué quería de él su antiguo compañero? La intensidad de esas interacciones se volvía cada vez más confusa y perturbadora.
Durante las siguientes horas, su mente no logró encontrar la calma. La arquitectura que solía ser su escape se convertía en una fuente de ansiedad. Cada trazo que trazaba en su dibujo parecía carecer de sentido y, en lugar de crear, se sentía como si comenzara a destruir sus ideas. La incertidumbre sobre su relación con María y su conexión con el fideicomiso lo mantenía en un estado de agitación. Era hora de tomar decisiones sobre la vida que había construido, y cada camino parecía venir acompañado de un precio que no estaba seguro de poder pagar. En la quietud de la noche, mientras la oscuridad caía, un súbito impulso lo llevó a abrir su laptop. El mensaje de su antiguo compañero había desencadenado un torrente de curiosidad. Se encontró buscando su nombre en redes sociales, llenándose de preguntas sobre su pasado y sus intenciones. Pronto descubrió que, además de rumores, su compañero había dejado un rastro inconfundible de sus propios miedos, ambiciones y secretos. Cada clic parecía abrir una nueva puerta a un laberinto del que no sabía si quería salir. La primera acción innata de Juan fue ponerse en modo de defensa, pero a medida que investigaba, se dio cuenta de que el camino hacia la verdad era también el camino hacia su crecimiento personal. Decidió que seguiría esa pista, no solo para atender su propia inquietud, sino para aclarar los elementos ocultos que afectaban su vida. Había un vínculo entre su pasado, su carrera y lo que sentía por María, y era vital descubrirlo. Al día siguiente, dejó su estudio para visitar la antigua escuela de arquitectura donde habían estudiado juntos, buscando respuestas y, tal vez, un poco de consuelo. El aire estaba impregnado de nostalgia, y cada rincón era un recordatorio de los sueños que alguna vez coquetearon con la realidad. Mientras caminaba por los pasillos, se sintió un poco más seguro. Era un terreno familiar y, en medio de su búsqueda, encontró la fuerza para confrontar sus temores. Al menos allí, sintió que podía ser el arquitecto de su propia historia, construyendo su vida y no dejándola dictar por las palabras de otros. Fue en la biblioteca donde lo encontró, un viejo amigo que había trabajado en el mismo proyecto que su compañero. Juan trató de ocultar su nerviosismo, y después de un par de charlas triviales, se adentró en lo que realmente quería saber. Con cada respuesta, su amigo arrojaba luz sobre la historia entre su antiguo compañero y María, revelando un pasado repleto de decisiones que se habían ido entrelazando como un hilo invisible. Juan se dio cuenta de que no era solo María quien tenía un papel que desempeñar en su historia, sino que él, también, era un protagonista con su propio camino que seguir. A medida que la charla se volvía más perspicaz, un nuevo sentido de propósito lo invadió. Era hora de dejar de evadir su historia y enfrentarla como un hombre decidido a forjar su futuro. Finalmente, antes de irse, se despidió de su amigo, sintiéndose ligero, como si hubiera liberado una carga. Sabía que los secretos del pasado lo estaban empujando hacia adelante, hacia la confrontación con su propio corazón y de las decisiones que había tomado. La necesidad de buscar respuestas apremiaba en su mente, cada vez más fuerte. Antes de marcharse, Juan tomó una última mirada a la biblioteca. Algo dentro de él se agudizó. Ahora había un sentido de empoderamiento pulsando en su interior. Estaba preparado para recuperar lo que le pertenecía. El camino hacia la revelación era más claro que nunca, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de María. Juan, necesitamos hablar. Hay algo que debo decirte y no puedo esperar más. Ese mensaje lo dejó sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería ese el momento de la verdad? La pantalla de su teléfono vibraba en su mano, la notificación brillando como un faro en la oscuridad. Juan respiró hondo, el eco de sus pensamientos resonando en su mente. Necesitaba claridad, y a la vez, temía lo que María podría revelarle. Las palabras de su amiga eran un espejo que podría reflejar sus propios miedos y ansiedades. Se sentó en una cafetería cercana, buscando un refugio de la tormenta emocional que lo rodeaba. El aroma a café recién hecho y los murmullos de las conversaciones ajenas ofrecían un contraste perfecto a su interior revuelto.
Mientras una taza humeante se enfriaba en la mesa, se permitió sumergirse en su propia mente. Su relación con María era compleja, un tejido de admiración, inseguridades y sueños compartidos. A cada intento de desenredar esa maraña, se sentía más atado a ella y a su pasado. Cuando se sintió listo, escribió una respuesta. A medida que sus dedos danzaban por el teclado, cada palabra se convertía en una pequeña construcción que forjaba su valentía. «Podemos vernos hoy», envió. Sabía que no podía huir de este encuentro, era vital afrontar lo que estaba oculto entre ellos. Al llegar el momento, el corazón de Juan latía con fuerza. La espera se convirtió en un juego de sombras y luces, una ansiedad palpable que lo empujaba a cuestionar todo lo que había creído saber. Se encontró reviviendo fragmentos de su historia juntos, risas compartidas, dos almas que soñaban por separado pero que, tal vez, nunca habían definido su conexión. En cuanto María apareció, el mundo a su alrededor se desvaneció. Ella irradiaba su propia energía, y aun con sus miedos, Juan sintió que era capaz de enfrentar la verdad. Se sentaron en una mesa apartada, y aunque las palabras parecían fluir con dificultad, habían llegado a un punto de inflexión, un cruce en sus historias que requería atención. «Juan», comenzó María, su tono era mezcla de determinación y vulnerabilidad. «He estado pensando en nosotros, en lo que significamos el uno para el otro». Las palabras se deslizaron de sus labios, y Juan se sintió temeroso y emocionado a la vez. Este instante podía cambiarlo todo, pero a costa de lo que había construido y de sus propias ilusiones. Mientras compartían sus sentimientos, Juan sintió que cada confesión era un ladrillo que caía de un muro, un paso hacia su transformación interior. Se dio cuenta de la importancia de comunicar sus deseos y temores. Aunque hasta ahora había evadido confrontar lo que sentía por ella, ese proceso de apertura lo impulsaba hacia un nuevo nivel de autodescubrimiento. Sin embargo, el momento de honestidad también lo confrontó con un dilema: ¿podría permitirse arriesgar la amistad tan valiosa que tenían? Esa pregunta pendía sobre ellos como un velo, separado por la fragilidad de sus realidades individuales. El tiempo apremiaba, y conforme las inseguridades brotaban, su enfoque hacia el fideicomiso y la implicación de su compañero pareció un eco distante. Al final del encuentro, tras muchas palabras y silencios, Juan entendió que cada paso que daba en dirección a su verdad personal era un paso lejos de la confusión. Abrazando la incomodidad, se sentía cada vez más listo para enfrentar el futuro, no solo con María, sino también con sus propios miedos internos. Cuando se despidieron, Juan no pudo evitar sentir que el próximo capítulo de su vida ya estaba tomando forma. Sabía que el camino seguiría siendo difícil y lleno de dudas, pero finalmente podía ver los contornos de su destino. Sin embargo, antes de que se fueran, María lo miró directamente a los ojos. «Juan, hay algo más. Algo que descubrí acerca del fideicomiso y de tu compañero. Creo que deberías saberlo». Esa frase quedó suspendida en el aire, cargada de peso y nuevas inquietudes. ¿Qué verdad revelaría esta vez? Las respuestas que tanto había buscado estaban más cerca que nunca, pero también podría abrir un nuevo mundo de complicaciones. La mañana siguiente amaneció con un atisbo de esperanza en el aire, pero también un peso en el corazón de Juan. Mientras se preparaba para ir a su trabajo, los fragmentos de la conversación con María seguían resonando en su mente. La revelación de que había algo más, algo oscuro relacionado con el fideicomiso, lo llenaba de inquietud. Cada paso hacia la oficina se sentía como una caminata por un campo minado de incertidumbres. Al llegar al trabajo, la atmósfera se sentía pesada. Juan se sentó en su escritorio, rodeado de papeles desordenados y un ordenador que no dejaba de parpadear. Las tareas del día hicieron eco en su mente, pero su foco estaba en el mensaje de María. Sacó su teléfono, repasando una y otra vez sus palabras. La necesidad de enfrentar la situación se volvía cada vez más urgente. Se convirtió en un bucle mental: el fideicomiso, su compañero, la sombra de la amistad con María, todo giraba en torno a decisiones que implicaban no solo su trabajo, sino su identidad.
Juan, con un repentino impulso de determinación, decidió hablar con su supervisor. Era un momento crucial para su desarrollo profesional, uno que podría cambiar el rumbo de su carrera. Con pasos firmes, se dirigió hacia la oficina de su supervisor, su mente llena de ideas, soluciones y, por primera vez en mucho tiempo, claridad. Golpeó la puerta y entró, dispuesto a comunicar sus inquietudes sobre el fideicomiso y la dirección del proyecto. La conversación comenzó con vacilaciones, pero a medida que exponía sus pensamientos, una nueva confianza comenzó a brotar en él. Revele su interés en asumir más responsabilidad, no solo por él, sino por todo el equipo. Para su sorpresa, el supervisor escuchó atentamente. Lo que comenzó como un torrente de nerviosismo se convirtió en un diálogo constructivo. Juan no solo defendió su posición, sino que también presentó ideas innovadoras que falto interés contenía el seguimiento del fideicomiso, sugiriendo estrategias que podrían dar vida a su dirección. La energía en la sala cambió a medida que el supervisor mostraba un interés renovado. Al salir de la oficina, Juan sintió que daba un paso hacia su propio empoderamiento. Las dudas de la conversación con María comenzaron a reverberar en otra dimensión. Entendía que el cambio no siempre venía de los vínculos personales, sino de su capacidad de enfrentarse a sí mismo y a su entorno. Estaba comenzando una transformación profesional que, aunque aterradora, parecía también llena de posibilidades. Recordó las palabras de María sobre lo que había ganado y perdido en el proceso de su relación. Reflexionó sobre sus propias prioridades. ¿Qué valoraba realmente? ¿Era la búsqueda de éxito en su carrera suficiente si implicaba dejar de lado las conexiones humanas? Se dio cuenta de que su crecimiento personal y profesional no tendría que ser a expensas de quienes amaba o valoraba. Esa noche, mientras observaba el horizonte desde su ventana, se sintió más decidido que nunca. El vínculo con María había activado algo dentro de él, una chispa que encendió el deseo de balancear su vida laboral y emocional. Necesitaba saber más sobre lo que María había descubierto. La incertidumbre del fideicomiso ahora también se mezclaba con la posibilidad de una conexión más profunda con ella. Había llegado el momento de confrontar las verdades difíciles que se ocultaban en su mundo. Pero antes, debía deslindar su futuro laboral, haciéndola parte de su historia. La decisión de enfrentar todo, incluso a su compañero, se tornaba cada vez más inminente. Con el corazón acelerado, tomó un profundo aliento. El momento de desentrañar la verdad sobre el fideicomiso y lo que esto implicaba en su relación con María estaba más cerca. Todo lo que había empezado como dudas y temores ahora se transformaba en una fuerza impulsora, lista para cambiarlo todo. Ese impulso renovado le llevó a enviar un mensaje a María. ¿Podemos hablar de nuevo? Necesito entender lo que descubriste. Esto es más que él. Fideicomiso, es sobre nosotros. Su imagen de futuro se estaba redefiniendo, y esto apenas era el comienzo. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a todo esto? La respuesta amenazaba con revelar la profundidad del cambio que se avecinaba. Juan pasó el día con la mente dispersa, agobiado por la confusión que generaba el mensaje que había enviado a María. El tiempo avanzaba con una lentitud asfixiante y cada hora se sentía como una eternidad. En su cabeza, un torbellino de preguntas se apoderaba de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si ella no respondía? ¿Sería capaz de afrontar la verdad que sus palabras insinuaban? Al llegar la hora del almuerzo, decidió dar un paseo por el parque cercano a la oficina para despejar su mente. La luz del sol acariciaba su rostro y, por un momento, la preocupación se desvaneció. Caminó lentamente, intentando procesar lo que había aprendido sobre sí mismo. Cada paso le recordaba el valor de ser auténtico, de no dejarse arrastrar por las expectativas ajenas. No obstante, la anotación en su mente sobre el fideicomiso persistía. Había tomado la decisión de no solo buscar respuestas, sino también de actuar de forma proactiva. Al regresar a la oficina, empezó a investigar a fondo el fideicomiso. Sumergido en informes y documentos, comenzó a desentrañar detalles que antes le habían pasado desapercibidos.
Descubrió irregularidades en la gestión y varios contratos que no parecían estar en orden. Esta nueva información lo dejó atónito, pero también llenó su espíritu de determinación. A medida que profundizaba en su investigación, Juan anotó ideas y preguntas en un cuaderno que solía estar lleno de rutinas y tareas insignificantes. Ahora, al abrirlo, se sentía como un detective en busca de la verdad. Cada palabra que escribía se convertía en un ladrillo en la construcción de su propia identidad. La conexión entre su vida profesional y su relación con María parecía más relevante que nunca. Un futuro profesional no podía basarse en engaños ni en la falta de comunicación. Al final del día, recibió la respuesta que tanto anhelaba de María. Se encontraron en una cafetería, donde los nervios iniciales dieron paso a un diálogo fluido. María compartió su investigación sobre el fideicomiso, revelando sorpresas y conexiones que Juan no había anticipado. Se sentía inseparable de su trabajo y se dio cuenta de que, al enfrentar sus temores y dudas, cada conversación con ella se hacía más intensa y significativa. Con el paso de los minutos, una nueva visión se comenzaba a gestar en Juan. La transformación no solo era profesional, había un componente emocional que alimentar y desarrollar. La chispa que había encendido su deseo de balancear la vida laboral y personal parecía iluminar también el camino hacia un futuro con María. Cuando la cita llegó a su fin, Juan expresó su interés en colaborar más estrechamente con ella. Quería unir fuerzas, no solo para desentrañar la verdad del fideicomiso, sino para explorar sus expectativas y sueños compartidos. La conexión que habían forjado se sentía más fuerte que nunca. Cada interacción se poblaba de un trasfondo emocional que antes parecía inalcanzable. La noche cayó mientras regresaba a casa, y su mente permanecía activa, analizando cada detalle de la conversación. La conexión con María había reconfigurado su enfoque hacia la vida. Pero esa claridad estaba acompañada de un desafío. La inminente confrontación con su compañero se acercaba y sabía que debía prepararse bien. Su determinación estaba reforzada por la idea de que enfrentarse a las verdades que mantenía escondidas equivalía a un acto de amor hacia sí mismo y hacia las personas que valoraba. Estaba dispuesto a arriesgar su estabilidad, no solo para defender el fideicomiso, sino también para abrirse a la vulnerabilidad que significaba confiar en María. Mientras se preparaba para el día siguiente, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿estaba listo para afrontar la verdad que se ocultaba no solo en el fideicomiso, sino también en su relación personal? Al cerrar los ojos, sintió que el futuro estaba por revelarse, pero el cambio estaba a la vuelta de la esquina, y el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. La mañana siguiente comenzó con un aire de tensión palpable en la oficina. Juan se sentó en su escritorio, con el sonido de las teclas bajo sus dedos en una danza nerviosa y acelerada. Cada golpe de tecla era un recordatorio de la dualidad en la que se encontraba, en la búsqueda de la verdad sobre el fideicomiso y su nueva conexión emocional con María. La fusión de estos dos mundos le exigía un enfoque que nunca había tenido antes. Se desvió de sus tareas habituales y, con el cuaderno abierto frente a él, comenzó a estructurar su plan. En lugar de sumergirse en informes y números, se preguntó qué era lo que realmente necesitaba comprender. Tenía que afrontar la desconfianza hacia su compañero, y en ese instante se dio cuenta de que la confrontación era inevitable. Reflexionó sobre las irregularidades que había encontrado y las implicaciones que tenían no solo para la empresa, sino también para él. Decidido a actuar, empezó a esbozar cómo presentaría sus hallazgos y qué argumentos utilizaría para respaldar su postura. Al mediodía, se encontró otra vez con María. Sus discusiones iniciales se transformaron en un intercambio más profundo sobre las prioridades en sus vidas. Ella mencionó el desafío que representaba la falta de transparencia dentro de su equipo. Escucharla despertaba en él no solo admiración, sino una fuerte conexión. Juan observó cómo la pasión de María por la justicia resonaba en su propio deseo de verdad. Juntos, podían ser una fuerza imparable. Fueron a un café cercano, donde comenzaron a compartir no solo datos sobre el fideicomiso, sino también sueños y aspiraciones.
Sin embargo, cada uno llevaba en sus mentes sus respectivas inseguridades y temores. Juan sintió un golpe de vulnerabilidad cuando, en medio de la conversación, María le confesó su miedo a ser rechazada por los ideales que defendía. Este momento generó un cambio en Juan. Entendía que su viaje dentro de la investigación debía incluir también el lado personal. Cuando la miró, decidió que era el instante adecuado para ser abierto respecto a su propio camino hacia la verdad. María, empezó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba estaba ajustando un engranaje en su vida, también tengo mis propios miedos. A veces, temo que la búsqueda de la verdad me aleje de las personas que valoro. El intercambio de sus luchas personales amplificó el lazo entre ellos, y aunque se sentían expuestos, habían creado un espacio seguro donde ambas opiniones podían coexistir. Era un momento decisivo, uno que dibujaría las líneas de su futuro tanto profesional como personal. Sin embargo, al regresar a la oficina, su corazón latía con fuerza. La llamada que había esperado todo el día llegó. Su compañero, a quien había desafiado silenciosamente en su mente, pedía reunirse. La voz de su interior resonaba, ¿realmente estaba dispuesto a afrontar esta batalla? El desafío que enfrentaba era más que un mero conflicto profesional, tocaba la fibra de lo que había descubierto acerca de sí mismo. Mientras se preparaba mentalmente para esta reunión, Juan sintió una mezcla de adrenalina y temor. La verdad que había descubierto sobre él mismo y su deseo de transparencia eran ahora su mayor fortaleza. Pero eso no significaba que no temiera lo que podría suceder. Al entrar a la oficina de su compañero, la atmósfera se volvió tensa. Había llegado el momento de presentar sus hallazgos y sabía que debía ser fuerte, claro y, sobre todo, estar listo para las repercusiones de su decisión. Así, se sentó frente a él, compartiendo su investigación con una voz firme, pero la pregunta que retumbaba en su cabeza era, ¿podría sostener esta nueva versión de sí mismo en la batalla que estaba a punto de librar? Con cada palabra que pronunciaba, la tensión crecía. Cada respuesta de su compañero era un paso más hacia lo desconocido, y Juan no sabía cuántas verdades más estaba a punto de descubrir, ni si podía soportar el peso de todo lo que se avecinaba. La voz de su compañero resonaba en la oficina, cargada de incredulidad y defensa. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Juan? No hay nada irregular en nuestra gestión. El argumento, aunque predecible, azotaba en el corazón de Juan. Sintió cómo su determinación se ponía a prueba, no solo por el contenido de la conversación, sino por las dudas que azotaban su mente. Mientras su compañero continuaba intentando desestimar sus advertencias, Juan saboreó un instante de claridad. Aquella era su oportunidad para demostrar que no era solo un empleado más, sino alguien capaz de cambiar el rumbo de la empresa, de desafiar la corrupción. La idea de ser el motor del cambio lo llenó de impulsos eléctricos, y decidió que no dejaría que el miedo le impidiera avanzar. Las cifras hablan por sí solas. No se trata solo de mi opinión, replicó, sintiendo la firmeza de su voz. Cada palabra era como un aliento nuevo, una forma de liberarse de las sombras del pasado donde había guardado su propio temor. A medida que expuso los datos, sintió el respaldo de su propia verdad y, extraño a él, una simiente de confianza empezó a florecer en su interior. El intercambio se tornó en un combate verbal, uno donde cada argumento era un golpe contra una pared de desconfianza. Juan se centró en lo que había descubierto, en cómo estos hallazgos podían impactar no solo su futuro profesional, sino el del equipo. Sabía que su empleado tenía un papel preponderante en el funcionamiento del fideicomiso, y eso lo hacía su rival. Pero no era solo una batalla de palabras, era una prueba de carácter, que lo desnudaba ante sí mismo y ante el resto. La reunión se extendió más allá de lo previsto, y la tensión se volvió palpable. Juan se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a su compañero, sino también a sus propios miedos, el miedo a ser ignorado, el miedo a perder su trabajo, incluso el miedo a descubrir que sus ideales podrían no ser suficientes. La revelación de su vulnerabilidad se lucía como un peso demasiado grande, pero también como una liberación.
Cuando la conversación terminó, su compañero hizo una pausa antes de expresar una última defensa. Tienes talento, Juan, pero te falta experiencia. No puedes despertar tempestades sin entender realmente tu entorno. La frase lo golpeó. Era un recordatorio brutal de las inseguridades que había tratado de ocultar. Sin embargo, lo que en un principio se sintió como una crítica, se transformó en un catalizador. El merecido vistazo a sus propios límites lo llevó a una reflexión profunda. Tal vez el verdadero desafío no era solamente lidiar con su compañero, sino cuestionar su propia preparación para lo que estaba por venir. ¿Cuántas batallas de este tipo tendría que enfrentar? ¿Sería capaz de sostener sus ideales frente a una tormenta de resistencia? Se dio cuenta de que debía prepararse no solo tangencialmente, sino meticulosamente, armando sus argumentos y su forma de enfocar cada conversación. La reunión culminó, y Juan necesitaba tiempo para procesar todo. Una sensación de incertidumbre lo abrazaba, pero tras de sí llevaba la bella sensación de querer seguir adelante. Decidido a superar las barreras que lo limitaban, se adentró en un compromiso personal. Comenzaría a estudiar más allá de su trabajo, a buscar mentorías que lo ayudaran a crecer, a fortalecer esa conexión de verdad y justicia que inexplicablemente había encontrado en María. Mientras la noche caía, quedó sentado frente a la computadora, no con el temor en el corazón, sino con un nuevo fuego por aprender y transformar su entorno. Una idea brillante emergió: para poder seguir adelante, no solo debía trabajar en sus hallazgos, sino también en realmente entender las dinámicas de poder dentro de la empresa. Una vez más, su mente divagó hacia María. Una sensación de emoción lo invadió al pensar en ella como su aliada. Pero también comprendía que para ella, la transparencia significaba mucho más que solo números y reportes, era libertad, era lucha por un propósito. ¿Podría Juan combinar su desarrollo profesional con su deseo de verdad y sustentar una relación significante con ella? Mientras pensaba en lo que le esperaba, la mirada fija en los informes iluminados en la pantalla, sabía que el camino sería arduo. Sin embargo, en el fondo, una certeza creciente le decía que esto era solo el inicio de un viaje que pronto se transformaría en mucho más. No obstante, al cerrar la sesión y apagar el ordenador, un mensaje de texto apareció en su teléfono: necesitamos hablar, Juan. Hay algo que no puedo seguir ocultando. La intriga recorrió su cuerpo. ¿Qué nuevas revelaciones podría traer consigo esta conversación? La luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas de la oficina, pero Juan ya estaba despierto, sentado en su escritorio con la mente en ebullición. El mensaje de María pululaba en su cabeza. El nerviosismo se mezclaba con una expectativa palpable. ¿Qué había ocultado? Esa pregunta giraba como un torbellino en su mente, empujándolo a actuar. Decidió que ese día debía ser productivo, así que planificó cuidadosamente su jornada. En lugar de dejar que la ansiedad dominara su enfoque, optó por reunir toda la evidencia que había recopilado respecto al fideicomiso. La desconfianza de su compañero aún resonaba en su mente, pero también lo hizo una nueva determinación. Necesitaba estar preparado, tanto emocional como intelectualmente. Se sumergió en los informes, revisando cada cifra y cada detalle. Las horas transcurrieron con rapidez mientras conectaba los puntos, las irregularidades comenzaban a tomar forma en su mente como un rompecabezas que se completaba poco a poco. Sin embargo, el eco de la conversación con su compañero también lo instó a ser más crítico. ¿Qué haría cuando se enfrentara a una nueva resistencia? Las emociones se desbordaban: por un lado, la certeza de su causa, y por el otro, el miedo a no ser escuchado. A medida que organizaba su trabajo, una revelación le golpeó con fuerza: debía crear un documento que no solo presentara sus hallazgos, sino que también contara una historia convincente. La narrativa era fundamental para comunicar la gravedad de la situación, y sabía que debía inspirar a otros a unirse a su causa. Aquí entraba su deseo genuino de hacer algo tangible, no solo para la empresa, sino para sí mismo y para María. El reloj marcaba la hora de la reunión más esperada.
Juan sintió una mezcla de ansiedad y emoción. A medida que cruzaba el pasillo hacia la sala de juntas, repasaba mentalmente sus argumentos. Pretendía no solo hablar de cifras y formularios, sino sugerir un plan de acción. Quería ser un agente de cambio, un líder que no solo se defendería a sí mismo, sino que también empoderaría a los demás. La sala estaba llena, atestada de miradas escépticas y algunas amistosas. Un aire de tensión impregnaba el ambiente. Cuando empezó a presentar su caso, notó la mezcla de reacciones, algunos asintieron, otros se cruzaron de brazos. La resistencia que había anticipado se materializó, pero en su interior había un cambio, no estaba solo defendiendo sus hallazgos, estaba expresando sus convicciones. Cada respuesta que recibió fue recibida como un reto y cada reto lo motivaba más. Se dio cuenta de que, al exponer su investigación, no solo buscaba proteger su posición en la empresa, sino también crear un movimiento de transformación. Al escucharse a sí mismo, comprendió que estaba en medio de una búsqueda interna, una lucha por su propia voz y su lugar en un mundo donde la verdad y la moral parecían ser eclipsadas por el poder. La presentación terminó y, aunque sentía la presión de las reacciones, se sintió invadido por un nuevo sentido de libertad. Había abierto una puerta hacia un futuro que aún le era desconocido. Mientras regresaba a su escritorio, el rostro de María pasó por su mente una vez más, deseaba poder compartir esta nueva experiencia con ella. Al finalizar la jornada, mientras revisaba mentalmente el día, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de María: estoy en la cafetería, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo en persona. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Se encontró en una encrucijada, el desafío profesional que había comenzado a enfrentar podría entrelazarse con sus emociones personales. ¿Qué más podría descubrir? Esa pregunta resonó en su mente mientras se dirigía hacia la cafetería, pues sabía que cada encuentro tenía el potencial de cambiar radicalmente su vida. ¿Podría este nuevo capítulo unirse a la búsqueda de su desarrollo personal? ¿O lo llevaría en una dirección desconocida, con riesgos que aún no podía prever? El sonido del timbre de la campana al entrar a la cafetería resonó en el pecho de Juan, llenándolo de una mezcla de nervios y expectativa. María lo esperaba en una esquina, la luz suave iluminaba su rostro y al mismo tiempo reflejaba la tensión en su mirada. Al acercarse, una fuerza palpable emergía entre ambos, sus caminos estaban inevitablemente entrelazados en ese instante. Juan, necesitaba verte, empezó María, su voz temblando ligeramente. Lo que descubrí sobre el fideicomiso no es solo un tema profesional. Hay algo más profundo que está afectando a todos nosotros. Cada palabra cargaba un peso dramatúrgico y Juan sintió que su propio corazón rebotaba con cada frase. Las inquietudes que había dejado atrás fueron reemplazadas por una urgencia renovada. Mientras se sentaban, María continuó: he estado investigando y, al parecer, hay un trasfondo que involucra a personas en posiciones clave dentro de la empresa. Lo que está pasando no solo podría afectar tu carrera, sino que puede ser un juego sucio que exponga nuestras verdades. Las palabras de María encendieron en él una llama de determinación. Por primera vez, sentía que su búsqueda no era solo para él, sino para todos a su alrededor. Cada detalle que ella compartía lo acercaba más a comprender su papel en esta narrativa. Tenía la opción de quedarse al margen y dejar que otros decidieran por él, o tomar una postura activa en la búsqueda de la verdad. Esa visión lo iluminó, reafirmando su decisión de ser un agente de cambio, y juntos podrían ser aún más poderosos. No estoy dispuesto a quedarme callado. Esto no terminará aquí, proclamó Juan, su voz resonando en la atmósfera del café. Se sentía como un arquitecto de su propio destino, delineando un plano que lo llevaba hacia la transparencia y la justicia. La conexión que había reavivado con María otorgaba tanto sentido a su vida personal como profesional. Ambos comenzaron a trazar un plan claro, uniendo sus fuerzas e intenciones. El momento de la verdad con su compañero en la oficina sería solo el primero de muchos. La vida estaba dispuesta a ofrecerles desafíos, pero Juan se dio cuenta de que cada revés era también una oportunidad.
Se sintió más seguro en su papel, pasar de ser un ladrillo en la estructura corporativa a ser un miembro crucial que podía construir un cambio. A medida que sus conversaciones florecían sobre el futuro, una certeza definitiva se asentó en Juan. Lucharía por lo que era correcto. Comprendió que el amor por su trabajo y su pasión por María lo guiaban hacia un nuevo horizonte. No podía considerar la distancia entre ellos un obstáculo, era en cambio el combustible que potenciaba su motor interno. Con todo esto, una visión clara se formó en su mente. La arquitectura que había aprendido en teoría se entrelazaba con su vida personal, debía seguir construyendo, no solo edificios, sino una vida donde el respeto y la transparencia eran pilares fundamentales. En esa conversación, cada anhelo, cada verdad compartida, era un ladrillo que sellaría su compromiso hacia la justicia y una conexión personal profunda. La jornada culminó, y al recorrer el camino de regreso a su hogar, la sensación de confianza era abrumadora. Aquella decisión de enfrentarse a la adversidad, de alzar la voz, había dejado atrás las sombras de sus inseguridades. Juan había rediseñado su narrativa, ya no era aquel arquitecto temeroso, sino uno que tenía un propósito claro. No solo se había acercado al amor que había olvidado, sino que estaba en camino de convertirse en un verdadero arquitecto de su destino. Ya no contemplaba la vida desde un rincón oscuro, sino que ahora podía mirar hacia adelante con la esperanza de un futuro pleno. La historia que antes creía trunca, ahora era un camino hacia la plenitud que necesitaba. Fue un momento de revelación total, un nuevo comienzo donde el desafío y el amor se convertirían en sus mejores aliados. Mientras se acomodaba en el sofá, sintió en su piel el eco del cumplimiento. Había decidido enfrentarla. Verdad y ser valiente. Con un suspiro profundo de satisfacción, comprendió que los desafíos se convertirían en oportunidades, y que su relación con María solo reforzaría su búsqueda de autenticidad y reconocimiento. Este era solo el principio de una vida transformada, donde el amor y el propósito caminarían de la mano. Si te ha emocionado esta historia de transformación y superación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas narrativas inspiradoras. Y, por favor, comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión es muy importante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, no esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.